Bueno, continuando con el teorema de Thevenin y Norton, ahora vamos a ver el teorema de Norton. El teorema de Norton, o sea, el equivalente de Norton, tiene una fuente de corriente y de Norton en paralelo con una resistencia de Norton. La resistencia de Norton es equivalente a la resistencia de Thevenin y de Norton es igual a, R de Norton es igual a R de Thevenin. Estas resistencias son equivalentes porque si se fijan, esto se puede obtener transformando esto. Entonces, B de Thevenin es igual a R de Thevenin por I de Norton. Entonces, si quiero hallar I de Norton, yo puedo hallar el equivalente de Thevenin y luego transformar la fuente. O sea, I de Norton va a ser B de Thevenin sobre R de Thevenin. Esa es la forma más sencilla porque yo generalmente estoy más acostumbrada a hallar directo el equivalente de Thevenin. Entonces, para hallar el equivalente de Norton, transformo. Pero también se puede hallar directo el equivalente de Norton. ¿Se acuerdan que cuando aplicábamos el teorema de Thevenin en el video anterior, sacábamos el RL, hallábamos la tensión VOC en el abierto? Y eso representaba mi B de Thevenin. Si yo quiero hallar I de Norton, ¿qué hago? Saco mi resistencia de carga. En vez de hallar el en abierto, hago un cortocircuito y hallo ahí la corriente ICS, le llama el libro, que sería la corriente de Norton. En este ejemplo vamos a hacer por los dos métodos. Acá nos pide encuentre los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton en la red que se presenta frente a la resistencia de 1 kilo ohm. Entonces, nos pide hallar el equivalente de Thevenin frente a esta resistencia. Entonces, tendríamos red A y red B. ¿Qué significa? Que 1 kilo ohm es nuestra resistencia de carga. Y lo que vamos a simplificar es la red A, sería todo este circuito. Entonces, si yo voy a hallar el equivalente de Thevenin, saco el 1 kilo ohm y dejo en abierto. Hallo la resistencia de Thevenin y la VOC, que es la B de Thevenin. Entonces, saco la resistencia de carga, en este caso es 1 kilo ohm. Y me va a quedar en abierto. Mi B de Thevenin es la tensión en el abierto, quitando la resistencia de carga. Como yo tengo fuente de corriente y fuente de tensión, puedo aplicar la superposición. Ustedes ya saben cómo se aplica la superposición, que sería analizando, apagando una fuente y luego la otra. En este caso, si yo apago la fuente de corriente, ¿cómo me va a quedar? Queda en abierto. Entonces, me quedaría así. Más menos VOC prima le voy a llamar. Este es 3K, 2K. Este queda en abierto. Más menos 4 volt. Me fijo yo que esto está abierto. ¿Qué significa si está abierto? Que por acá no va a fluir corriente, ni por 2K ni por 3K. Entonces acá I es 0, acá también I es 0. Si no hay corriente tampoco hay tensión. Entonces VOC es directamente 4 volt. ¿Por qué? Porque está en paralelo. Entonces si me fijo, este punto es lo mismo que tomar en este punto. VOC prima, porque estoy haciendo por superposición. Luego voy a apagar mi fuente de tensión, que me va a quedar en corto. Hallo, tengo resistencia, las dos resistencias, y ahora sí voy a tener la fuente de corriente funcionando. La fuente de 2 miliamperes. 2 miliamperes, acá tengo 2 kilo ohm, 3 kilo ohm. Y acá es VOC prima prima. Este sería por superposición. El otro caso, si yo apago la fuente de tensión, me queda en corto y va a quedar solamente funcionando la fuente de corriente. Si yo me fijo, como este está en abierto, por acá no circula corriente.
porque es abierto, no puede circular corriente si hay un abierto. Entonces, este 2 miliamperes va a pasar por la resistencia de 2 kilo ohm. Si yo quiero hallar VOC, sería sobre la resistencia más menos VOC prima prima. Porque si se fijan, estos puntos son lo mismo y este punto también es lo mismo. Entonces, ¿cómo voy a hallar? Es por ley de Ohm. Sería 2 miliamperes por 2 kilo ohm. ¿Cuánto sale? Se simplifica esto y me queda 4 volt. Entonces, la V de Thevenin, que es la tensión en el abierto, es VOC prima más VOC prima prima, que sería 4 más 4 volt, 8 volt. Ahí ya tengo cuánto es mi V de Thevenin. Me falta la R de Thevenin. Siempre que hallamos R de Thevenin es apagando todas las fuentes independientes. Es muy sencillo para el caso de que no tengamos fuentes dependientes. Entonces, para hallar R de Thevenin apago la fuente, las dos fuentes, ¿verdad? La de corriente queda en abierto y la de tensión queda en corto. Acá es 2 kilo ohm, 3 kilo ohm. Siempre es hallar la R de Thevenin donde tenía mi resistencia de carga.